Hola amigos, bienvenidos a Sin Filtros, feliz miércoles. Buenas noches Luis, ¿cómo te encuentras? Bien, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Nosotros estamos en Nueva York tristes por lo que está ocurriendo en Israel. El ataque a Israel es realmente grotesco y los daños irreparables. Sin embargo, aquí hemos estado a lo largo del día revisando no solamente las terribles imágenes que nos llegan desde varias ciudades de Israel, sino también las opiniones de los políticos, de las cabezas de gobierno, etcétera. No sé qué habrán dicho por allá por España sobre el ataque que está sufriendo Israel, pero acá, bueno, una posición, si se quiere, bastante suave por parte del Departamento de Estado. Hoy se supo que el primer ministro israelí Bibi Netanyahu sostuvo una conversación con el secretario de Estado Anthony Blinken y allí pues ellos han anunciado por parte de los Estados Unidos de manera oficial que han enviado a Oriente Medio una especie de emisario que está vinculado a la ONU para buscar una especie de negociación que pare el conflicto que hay. Pero hay mucha gente que se siente decepcionada porque Estados Unidos es uno de los aliados principales históricamente hablando de Israel. Y no se ha escuchado un fuerte apoyo a Israel que tiene derecho a la defensa porque está siendo atacado por un grupo terrorista a nivel internacional se conoce, de hecho los Estados Unidos lo tienen designado como un grupo terrorista altamente violento que tiene ayuda y apoyo de Irán. Sin embargo, no hemos visto una posición contundente, se ha criticado mucho acá las declaraciones de la representante Alexandria Ocasio-Cortez y muchos otros demócratas del ala de izquierda radical del Partido Demócrata que han señalado que pues Israel no tiene derecho a la autodefensa y que todo lo contrario hay que condenarlo. Lamentablemente tampoco hay buenas noticias por este lado, porque tenemos a toda una izquierda que anda intentando darle altavoz a unos argumentos muy, muy insustanciales acerca de cuál es lo que motiva el ataque. A mí me cuesta llamarlo ataque terrorista y no ofensiva militar, porque estamos hablando de centenares de proyectiles que se disparan desde Palestina. ¿De acuerdo? Entonces, me parece que es minimizar el problema el llamarlo terrorista porque esté vinculado a una organización terrorista como Hamas. A mí me parece eso. Y luego los pronunciamientos que tenemos, tanto como como el tratamiento informativo, deja bastante que desear. Deja bastante que desear. Ahora, ayuda bastante a entender cómo la opinión pública puede estar orientada en determinado aspecto, en determinado sentido, y la verdad es que asusta lo fáciles que somos a veces de manipular. Los propios titulares están dando un barniz de ofensiva a la autodefensa de Israel. Esto se ha visto claramente en todas las retransmisiones que hemos estado pudiendo llegar a ver en vivo, incluso en el escudo que tiene Israel al respecto de cuando es atacado, que se está viendo como que no es legítimo esa autodefensa, como bien decías. Entonces, bueno, pues verdaderamente lamentable, pero bueno, nosotros daremos voz al sentido común, porque no puede ser de otra forma. Así es, bueno, el expresidente Donald Trump y el exsecretario de Estado Mike Pompeo, Luis, pidieron y criticaron a Joe Biden por la posición que ha asumido por el ataque de Hamas a Israel. Ellos dijeron que estaban monitoreando la situación y el expresidente Trump ha señalado, porque hay que recordar que él estuvo muy cercano a Israel a lo largo de toda su gestión de gobierno, al igual que el secretario Pompeo, y tiene una relación muy especial con el ministro Bibi Netanyahu.
También se han escuchado críticas de diversos aspectos, pero hay algo que te quería comentar también, es que aquí en la ciudad de Nueva York se han presentado protestas que han caído en la violencia y en la tentación. Por un lado, pues Nueva York es la segunda ciudad luego de, bueno, el segundo lugar luego de Israel, donde hay la mayor comunidad judía en el mundo. Y por supuesto que aquí se está muy preocupado por lo que está pasando. Han salido varios grupos a manifestarse, a pedir acción del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos, y los grupos pro-Palestina han llegado a donde están estas personas manifestando y pues con violencia han querido quitarle las banderas, quemar las banderas, dañar las sinagogas, cosa que es absolutamente inaceptable. Ha ocurrido también, vimos las noticias de lo que pasó en Alemania, muy triste que en Alemania haya ocurrido eso, se quemaron las banderas en la sinagoga y se rayaron con Free Palestina, Palestina Libre, y eso de verdad que está llegando a unos niveles donde las acciones de los gobiernos no son suficientes o no hay voluntad política para pararlo. Vamos a ver, estamos viendo una extensión del tratamiento político que tiene el conflicto. O sea, lo estamos viendo tal cual. Vamos a ver, si los grandes medios blanquean un ataque con misiles, pues es obvio que la persona que quiera abanderar los ideales de dicho movimiento, pues se cree en la potestad de quemar banderas, de atacar edificios, atentar contra la libertad religiosa porque sí, de agredir a transeúntes, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros tenemos que intentar tener una política básica, una política de básicos, de decir, bueno, vamos a respetarnos todos y vamos a ver qué es lo que está sucediendo allí. Y lo que está sucediendo es a todas luces un ataque que, como digo, me parece suave tildarlo de terrorista. Esto, como digo, no es algo, no es un juego de niños. Nosotros cuando estamos viendo una pantalla de televisor y estamos viendo a través de ello lo que está sucediendo, nos acercan una realidad que nos la pueden contar como ellos quieran, pero que ahí está falleciendo gente, que se están generando pérdidas increíbles y todo esto muy vinculado, por cierto, a la debilidad de las relaciones que tiene Biden con Israel. Esto ha sido uno de los palos de la hoguera que ahora mismo está alimentando este conflicto. No olvidemos que Siria ya saltó por los aires con la vuelta de Biden al acuerdo nuclear y todo este tipo de cosas. Sí, o sea, ya solo falta para destruir el legado de paz de Trump que salte por los aires Corea del Norte. O sea, esto está siendo verdaderamente una debacle no solo para Estados Unidos en términos económicos, sino en política exterior. Así es, y es, bueno, aquí estamos a la espera de ver qué sucede. Por ahora nos unimos a todas las oraciones por Israel. Así que los Desde invitamos luego. a todos ustedes. Y bueno, vamos ahora sí, uno, a darle la bienvenida a nuestros moderadores que están haciendo un trabajo maravilloso. Ya vemos a toda la gente que se está incorporando a nuestro super chat. Hoy les tenemos un buen programa, tenemos dos invitados, uno de España, un periodista muy acucioso, y también otro periodista, pero en este caso está en Costa Rica y cubre toda América Latina. Ahora sí, bienvenido Alejandro Estrambasaguas del periódico OK Diario. Bienvenido Alejandro, es un placer tenerte con nosotros en Sin Filtros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. El placer es mío, como siempre. Bueno, Alejandro, quiero que le cuentes a nuestra audiencia sobre este trabajo que acabas de hacer, donde se señala una conducta dolosa que debería ser investigada por las autoridades y que involucra a Assange, a Podemos y a el Centro de Inteligencia Española. Adelante. Sí, bueno, lo que llevamos durante toda esta semana publicando en OK Diario son novedades, yo creo que muy importantes en el asunto de Julian Assange, que yo creo que es un caso, en fin, uno de los temas más mediáticos judiciales del mundo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos publicado? Lo que hemos publicado es que el Centro Nacional de Inteligencia, es decir, los servicios secretos españoles, contactaron
a un exmilitar con acceso a la información que tenía Julian Assange. Empiezo a desgranaros toda esta historia. Cuando en el año 2012 Julian Assange se asila en la Embajada de Ecuador en Londres, el gobierno de Ecuador, a través de sus servicios secretos, contrata los servicios de seguridad de una empresa española dedicada a la seguridad, una empresa llamada UC Global, que en aquel momento estaba dirigida por un exmilitar español llamado David Morales. Ese ya es un dato, en fin, que choca un poquito, ¿no? Cómo el gobierno de Ecuador recurre a una empresa española del sector de la seguridad que no conoce nadie aquí en España para que se haga cargo de la seguridad del interior de la embajada. Inicialmente, el gobierno de Ecuador lo que hace es encargarle a esta empresa algo tan sencillo como colocar unas cámaras en el exterior, en el perímetro del edificio diplomático, y una garita de seguridad que controlará los accesos, las entradas y salidas. Pero lo que ocurre es bien distinto. La empresa de seguridad española lo que hace es colocar cámaras de seguridad dentro del inmueble y grabar todo lo que ocurre, es decir, la vida y milagros de Julian Assange durante las 24 horas del día. ¿Qué es lo que contamos nosotros en exclusiva en OK Diario? Que el Centro Nacional de Inteligencia, los servicios secretos españoles, contactan con este exmilitar, con David Morales, y tienen acceso en tiempo real a todo lo que ocurría en el interior de esa embajada. ¿Cuál era el objetivo de los servicios secretos españoles? Averiguar si Julian Assange tenía información comprometida sobre empresarios y políticos españoles y conocer si Julian Assange sabía de misiones, en fin, clandestinas del propio Centro Nacional de Inteligencia. La verdad es que toda esta operación suscita una pregunta, que es que, claro, al estar tratándose de una embajada, estamos hablando de suelo que no es español, aparentemente. Entonces, estamos hablando de un escándalo que pudiera llegar a comprometer incluso al Ejecutivo español, o se sabe o se ha llegado al conocimiento de si esto pudiera estar pactado con la embajada. Claro, es un dato que a día de hoy lo desconocemos, ¿no? Yo, lógicamente, antes de publicar la información, me he puesto en contacto con todos los implicados, pues desde con el David Morales, el exmilitar encargado de realizar esta vigilancia, como con uno de los dos agentes del Centro Nacional de Inteligencia que lleva a cabo su fichaje, ¿no? Y claro, lo contamos en la información. Cuando contactamos con uno de los dos espías españoles, pues al escuchar el nombre de David Morales se pone bastante nervioso y me dice que él no tuvo nada que ver con esa historia, ¿no? Algo que nosotros tenemos más que confirmado por otras vías que además proceden de dentro del Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Si el gobierno español sabía de que esta operación se estaba llevando a cabo, lo desconozco. Yo creo que esto es algo que deberían de explicar desde el propio Centro Nacional de Inteligencia, pero es habitual. Cada vez que un medio de comunicación publica una información sobre los servicios secretos españoles, nunca se pronuncian. ¿Qué pasó con la embajada, por ejemplo, de Ecuador? ¿Tuviste oportunidad de contactar a las autoridades ecuatorianas para por lo menos recibir información de ellos o confirmar algunos datos? Sí, por supuesto, y fueron los que además me facilitaron todo tipo de datos sobre los monumentos estratosféricos que recibió David Morales por aquel encargo inicial que le hicieron, ¿no? Y esto yo creo que denota, en fin, la magnitud de toda esta historia. Para que os hagáis la idea, la empresa de este exmilitar español vinculado a Podemos, al partido de Pablo Iglesias, luego explicaremos en qué consiste ese vínculo, era una empresa que en el año 2012, es decir, antes de que fuera contratada por el gobierno de Correa para vigilar la embajada en Reino Unido, estaba facturando 2.000 euros al año, es decir, la ridícula cifra de 180 euros mensuales, si dividimos los 2.000 euros por los 12 meses que tiene un año, ¿no? Y a raíz de ese encargo que le hace el gobierno de Ecuador, la empresa pega un pelotazo brutal y solo entre los años 2014 y 2018, es decir, periodo temporal durante el cual el exmilitar estaba prestando servicios de seguridad a esa embajada, registra una facturación de casi 9 millones de euros, ¿no? Y desde el entorno del gobierno de Ecuador es donde me informan
que los servicios prestados ascendían, para que os hagáis a la idea, a una cantidad de 70.000, 80.000 euros al mes por hacer este trabajo. Es decir, económicamente le vino muy bien a David Morales. Y Rafael Correa utilizaba una empresa que ya se había denunciado, ¿cierto? Bueno, era una empresa que sobre ella ya se pesaban serias sospechas por comportamientos turbios. De hecho, gran parte de toda la investigación judicial que se está llevando a cabo aquí en España versa sobre testimonios de exempleados que trabajaban dentro de esa empresa de seguridad y que a día de hoy están declarando bajo el anonimato, están declarados como testigos protegidos precisamente por la cantidad de información que cuentan sobre la empresa, ¿no? Y sobre todo porque tienen temor a sufrir represalias por todo lo que saben y por todo lo que están contando en la Audiencia Nacional. A ver, sobre todo, la verdad es que a mí me interesa la vinculación con Podemos. Hemos visto que incluso habéis reflejado que esto habría sido investigado, parte de la información que publicáis, por Juan José Escalunilla, que ha estado encima del tema de la fiscalización de Podemos y demás. Todo esto, toda esta información que lleváis en exclusiva, sería a mayores de todo lo que hemos visto e incluso sería, pues bueno, un incremento de la presión judicial sobre Podemos. Claro, nosotros decimos que es un exmilitar vinculado a Podemos, no porque esté afiliado al partido de Pablo Iglesias ni porque sea amigo, no sabemos si es amigo o no, pero que no necesariamente nos debe llevar a esa conclusión, ¿no? Nosotros la vinculación la explicamos por dos vías, ¿no? Completamente distintas entre sí. La primera, porque, como tú has dicho, Luis, David Morales recibió casi 10.000 euros del partido de Pablo Iglesias, y ese pago, que se llevó a cabo en el año 2019, un año en el que aquí en España tuvimos elecciones, concretamente en el mes de abril, está siendo investigado por el juez Escalonilla dentro de la causa Neurona. Como bien sabes, MyBoard es un escandalazo que arrancó en Bolivia por unos pagos que hizo el gobierno de Evo Morales a esta consultora mexicana y un dinero que por extrañas circunstancias acabó en España, ¿no? Y luego hay una segunda vinculación que publicamos en OK Diario hace una semana, que es que un municipio de la ciudad española de Cádiz, gobernado por el partido de Pablo Iglesias, firmó un contrato de 400.000 euros, un contrato público cuyo objeto era la vigilancia de las playas del municipio, y en ese contrato, que no fue adjudicado a Morales, sí que figura este exmilitar como avalista del adjudicatario. Es decir, que si el adjudicatario no respondía al contrato firmado con la corporación municipal, Morales tenía que responder ante él, ¿no? Por eso nosotros lo que decimos es que un alcalde de Podemos aceptó el aval de Morales, a pesar de que estaba siendo investigado desde el año 2019 por la Audiencia Nacional por el tema de Sánchez, por revelación de secretos, cohecho, blanqueo y más delitos. ¿Y tuviste la oportunidad, por ejemplo, de conversar con alguien de Podemos? Sabemos que en el caso de Pablo Iglesias no creo que esté accesible para ustedes, pero sí alguna de las otras fuentes que forman parte del partido. No tuvimos la opción de contrastarlo con ellos porque el contrato es público. El contrato es público y, por lo tanto, en el contrato queda bien reflejado el nombre. De hecho, el contrato lo publicamos en el periódico, en OK Diario, como versa hasta en 2 ocasiones la firma de Morales. Es un contrato público, hecho público por el propio ayuntamiento. Lo que ocurre es que nadie había caído que el ayuntamiento había aceptado el aval de un tipo al que estaba investigando la Audiencia Nacional por estos delitos gravísimos, ¿no? E implicado en el escándalo de Sánchez. Adelante, Luis. Sí, claro, es que este es el epicentro que es increíble, porque este era un contrato público que estaba avalando toda esta cantidad, que es de 408.000 euros. Es una cantidad nada desdeñable. Bueno, y todos estos montos de dinero, al final, el follow the money, el seguir todo esto, ¿nos llevan a dónde?
Bueno, pues a ver, las conclusiones a las que yo saco es, por un lado, Sí. realmente el poco cuidado que tienen desde determinadas instituciones públicas a la hora de aceptar el aval de determinadas personas, es decir, que un ayuntamiento acepte el aval de una persona imputada por delitos gravísimos por la Audiencia Nacional, denota el poco control que hay en una institución pública, por muy municipal que sea, ¿no? Y por otro lado, yo también la conclusión a la que llego es la impunidad de David Morales, este exmilitar que, a pesar de haber sido pillado de manera vulgar, como decimos aquí en España, con el carrito del helado, Ujú. sigue actuando y sigue, en fin, pues con todo tipo de acciones eh, sospechosas o poco transparentes, como puede ser esta, ¿no? Alejandro, hablando de Neurona, en Bolivia se cerró la investigación, impunidad total, no hay responsables. ¿Qué pasa en España? Bueno, en España lo que ocurre es que lo está investigando un juez, el juez Escalonilla. Y además, dentro de la causa de Neurona, también no solo están los pagos que realizó el gobierno de Evo Morales a la consultora mexicana y que, como he dicho antes, misteriosamente acabaron en España, o por lo menos parte del dinero, sino que en esa causa también se está investigando, ese mismo juez también está investigando las obras que realizó el partido de Pablo Iglesias presuntamente de manera irregular, ¿no? Yo creo que, por mucho que Pablo Iglesias se haya retirado de la política, o mejor dicho, que los madrileños le hayan retirado de la política porque él renuncia, él deja todos sus cargos tras el espantoso resultado que recibe a comienzos del mes de mayo, que es cuando se llevan a cabo las elecciones, va a tener que dar la cara al frente de todo esto. El hecho de que se retire de la vida pública no le va a eximir de responsabilidad, como los jueces acaben encontrando más corrupción de la que ya están encontrando, ¿no? Ahora solo hace falta esperar que la justicia investigue y, en fin, y a ver qué ocurre, ¿no? Y que no ocurra lo que ocurrió en Bolivia, es decir, que cambia el gobierno y automáticamente todas las causas judiciales que afectan a estos nuevos políticos que entran, pues misteriosamente acaban archivadas. Bueno, decir además que fue impresionante cómo se archivaron las causas de españoles y las causas de todos los políticos bolivianos que estaban, pues eso, pues acusados de delitos gravísimos. Bueno, regresando un poco al tema de Assange, a ver, la verdad es que es un personaje que tiene vinculaciones, pues, en múltiples partes del planeta, requerido por Estados Unidos y demás. Pero claro, aquí el CNI únicamente tenemos que entender que estaba vigilando contactos acerca de españoles y demás, o sea, de empresarios españoles, porque estaba también en Ecuador. Este militar tiene la vinculación con Correa. Correa es el prófugo de la justicia de Ecuador. Esto es un lío terrible. El CNI únicamente, a ver, no podemos saberlo, ¿no? Pero infieres que únicamente andaba circunscrito su arco de observación a ese ámbito. Bueno, es la información que a nosotros nos llega y que podemos contrastar, y que, ya te digo, yo jamás podré revelar mis fuentes, pero sí que te puedo decir que a nosotros nos llega desde dentro del Centro Nacional de Inteligencia, que, como en todos sitios, en todas las empresas, en todas las organizaciones, hay divisiones, hay facciones y, en fin, si esto le ha llegado a un periodista, a un medio de comunicación, es siempre porque hay alguna parte a la que le interesa que esto vea la luz, ¿no? Nosotros, cuando nos llega la información, lógicamente tenemos que contrastarla para descubrir si es veraz o no. Y si la publicamos es porque logramos dar todos esos pasos, ¿no? En referencia a la pregunta que me haces, no, a nosotros la información que nos llega es que, efectivamente, la preocupación del Centro Nacional de Inteligencia era, por un lado, ver si entre toda la información que tenía Sánchez, pues había cuestiones que afectaban a España, principalmente sobre políticos y empresarios españoles, y luego incluso la preocupación de la Casa, que es como se conoce a los servicios secretos españoles, era llegar a saber si Assange conocía de operaciones clandestinas que hacía el propio Centro Nacional de Inteligencia, ¿no? Creo recordar que fue a mediados del año 2010 cuando Wikileaks, el portal de Julian Assange, hizo públicas algunas filtraciones tocantes a los atentados del 11 de marzo, y por ahí figuraban pues algunas comunicaciones entre embajadas americanas por todo el mundo, donde se mencionaba pues desde al rey don Juan Carlos
hoy residente en Emiratos Árabes Unidos, hasta el fallecido ex vicepresidente del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ¿no? Entonces ya habían salido algunas informaciones, pero sí que es cierto que desde el año 2010 no se conocía absolutamente nada más que Assange pudiera tener información sobre España, ¿no? Entonces, ¿es legítimo que los servicios secretos españoles quisieran estar interesados en ello? En eso, por supuesto que sí. Nosotros lo que revelamos es que para acceder a esa información usó a la persona que estaba llevando a cabo los servicios de vigilancia. Y que es donde puede estar lo criticable o lo poco ético, ¿no? Y sobre todo también lo que explicamos es cómo se lleva a cabo el fichaje, ¿no? Cómo el Centro Nacional de Inteligencia quiere tocar la puerta de David Morales durante un tiempo, no lo consigue y después de numerosos intentos frustrados, pues finalmente consigue ganarse la confianza de David Morales y, en fin, y acceder a todos esos datos a través del exmilitar. Alejandro, pareciera que la política en España ha pasado a una nueva etapa. El Pablo Iglesias, que por cierto ha anunciado hoy que se cortó la cola, para que no lo llame el coleta, pero la noticia es que él pasa a otra posición, que no sabemos exactamente cuál es. Ustedes han sido fuertemente golpeados por Pablo Iglesias y por Podemos. Cuénteme cómo se sienten en OK Diario y tú particularmente ya como periodista que sentía que la libertad de expresión estaba siendo prácticamente pisoteada. Bueno, pues el director de mi periódico celebró públicamente la retirada de Pablo Iglesias de la vida pública, de la vida política. Yo personalmente también lo celebro. Es una persona que odia la libertad de prensa, odia la libertad en general, pero en particular la de prensa, y solo alaba a los periodistas que le hacen la pelota y que no le molestan, ¿no? Lo que ocurre es que no solo OK Diario, muchos otros periódicos, Esteban Urreistieta del diario El Mundo, José María Olmo del diario El Confidencial, hemos publicado mucha corrupción no solo de él, sino también de su partido político, la financiación que ha recibido de Venezuela, de Irán, de Bolivia, y lógicamente les hemos sido muy molestos, ¿no? Entonces, según han publicado aquí algunos medios de comunicación, concretamente el primero que lo hizo, por lo menos, fue el diario ABC, el periodista Javier Chicote, lo que tiene pensado ahora es dedicarse a hacer lo que él denomina periodismo crítico, que es que, pues en la práctica será un programa de televisión, posiblemente financiado por Jaume Roures, que es un empresario independentista catalán español, y que, por mucho que Pablo Iglesias se retire de la vida política, pues seguirá dando guerra, como decimos aquí en España, y le seguiremos viendo o en un medio de comunicación o en redes sociales o viajando a Latinoamérica. No será extraño que haga lo que durante todos estos años ha estado haciendo José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, que no sabemos realmente qué motivos tiene para a día de hoy seguir viajando a Venezuela, seguir trabajando y defendiendo a Nicolás Maduro y, en fin, no me extrañaría ver a Pablo Iglesias seguir esa misma ruta. Como si fuese uno de los asesores principales. Adelante, Luis. Sí, la verdad es que todos hemos asistido a ese ataque especialmente crudo contra OK Diario. La verdad es que ha sido bastante obvio. Y yo me temo mucho que ese periodismo crítico tenga algo que ver con otras iniciativas que hemos podido ver plasmadas en algún digital más que cuestionable, que vemos que actualizan a la semana y en fin, una cosa muy extraña. Ha sido bastante comentado el espíritu de venganza, incluso lo habíamos comentado en este programa, que habían manifestado contra la prensa. Entonces era inevitable pensar en OK Diario. Dice, ahora prepararán alguna más, si es que pueden prepararla. Entonces, ¿vosotros cómo habéis recibido esa información o esa noticia? Bueno, la información, el digital al que hacía referencia, permíteme que diga el nombre, es La Última Hora, que es un panfleto dirigido por la ex querida de Pablo Iglesias, por Dina Busselham, que mantuvo una relación sentimental con Pablo Iglesias, estuvo durante un tiempo trabajando para el partido y desde hace un año, el otro día hizo un año,
creó un digital, no se le puede llamar ni periódico, porque no lo es, donde ataca sistemáticamente a todo aquel que discrepa con Podemos y Pablo Iglesias, periodistas, empresarios, políticos, en fin, cualquier personaje cualquier personaje de la sociedad civil, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, no nos libraremos de Pablo Iglesias, insisto, o sea, por mucho que se retire de la política va a seguir ahí, esos ataques a la prensa y a la gente de la sociedad civil van a seguir a través de este panfleto. Y bueno, tendremos que aguantarle por mucho más tiempo, ¿no? Hombre, yo me alegro de que por lo menos no vaya a estar, no siga cobrando del dinero público, ¿no? Pablo Iglesias, aunque sí la madre de sus hijos, Irene Montero, que sigue siendo ministra y que por lo tanto sigue cobrando de todos los españoles. Alejandro, tenemos días que no hablamos de un individuo que pareciera estar apoyado justamente por los servicios de inteligencia de España. Me refiero a el Pollo Carvajal. ¿Se ha sabido algo de él? Nosotros lo andamos buscando desde hace rato. Estados Unidos lo anda prácticamente monitoreando, pero no aparece. Bueno, pues nosotros en OK Diario también dimos la exclusiva hace ya, creo recordar que fueron hace 2 años, contamos cómo también el Centro Nacional de Inteligencia le pactó con él ayudarle a venir desde Venezuela hasta España a cambio de contar información sobre todo lo que sabía, ¿no? Creo recordar que él fue jefe del servicio secreto durante 14 años o 12, entre 12 y 14 años, lo nombró Hugo Chávez y lo destituyó Nicolás Maduro, ¿no? Él llegó a España gracias al Centro Nacional de Inteligencia, 2 agentes del CNI le fueron a recoger al aeropuerto de Barajas, lo escondieron en un piso de Valdebebas, que es un barrio que hay aquí en Madrid muy próximo al aeropuerto, y cuando llevaba pues relativamente poco tiempo, creo recordar que fueron menos de un mes, la policía española lo detuvo, ¿no? Ha estado durante un tiempo en prisión y en alguno de sus permisos, de los permisos que tuvo durante el momento en el que la Audiencia Nacional se estaba juzgando si se le iba a extraditar o no a Estados Unidos, pues misteriosamente desaparece. Lo último que nosotros publicamos fue que cuando desapareció seguía bajo la protección de los servicios secretos españoles. Nosotros periodísticamente seguimos buscándole también. Desconocemos si se encuentra en España, si ha salido o qué. Lo que sí que sabemos es que su familia está aquí, su mujer está aquí, su hija y su hijo están aquí. Y en fin, ya me gustaría a mí poder acceder a él, ¿no? Pero lo desconocemos completamente. Lo que sí que sabemos es que está siendo monitoreado no solo él, sino también su familia durante las 24 horas del día por parte de la policía para intentar dar con él, ¿no? Pero hay un dato que a mí una de mis fuentes que en su día me pasaron la información de que el CNI le había ayudado a venir a España, me decía, ¿no? Su mujer, por mucho que estén detrás de ella, nunca jamás va a cometer el error de contactar con él, precisamente porque la mujer es espía. Ambos se conocieron cuando él era jefe de los espías venezolanos y ella era un agente que trabajaba dentro de los servicios secretos. Por lo tanto, la mujer no va a cometer el error de contactar con él porque sabe mejor que nadie, que está siendo monitoreada por la policía. Así es. Adelante, Luis. Sí, bueno, dado que tengo la oportunidad de preguntarte, Alejandro, la verdad es que te has implicado muchísimo en la investigación acerca de Evo Morales y de todo el círculo. Todas las informaciones que sacasteis fueron impresionantes. Y yo te quería preguntar, porque vais investigando, estamos hablando de Podemos, hemos hablado del Pollo Carvajal, ahora vamos a hablar de Evo Morales, y yo te quería preguntar cómo has vivido el ir hacia allá, porque cuando nosotros estamos sacando alguna información de algún partido de España y nos vamos a otro país, es otro mundo totalmente diferente. Sin embargo, cuando vas con Evo Morales, bueno, pues yo quería saber si viste una relación obvia con España o si cambiaba demasiado
lo que te pregunto es acerca de la posible integración y la posible comunicación y la posible vinculación de la izquierda que hay allí con la izquierda que hay aquí, porque vemos que muchas veces se dan noticias casi a la vez, vemos argumentos que requieren de una coordinación increíble, vemos como cuando hay elecciones en uno de estos países que parece ser que apoya algún líder de Podemos, pues todos se coordinan para dar la enhorabuena al supuesto ganador, cosas de estas que son muy extrañas. Y digo, ¿cómo viviste aquello? ¿Pudiste sentir que era lo mismo, que era una franquicia de lo que estabas investigando en España? ¿O realmente era una cosa que no sé, que nos imaginamos la gente que lo vemos desde fuera? Pues mira, más bien lo primero, porque, mira, te voy a poner un ejemplo que yo creo que responde perfectamente a tu pregunta. Yo viajo a Bolivia en 2 ocasiones. La primera vez estoy en el país 3 meses y la segunda 1 mes. Y creo recordar que fue en el segundo viaje que entrevisté al coronel Germán Cardona. No sé si lo conocéis, es un militar boliviano que tuvo que asilarse aquí en España, tuvo que venir a España, concretamente estuvo viviendo en la ciudad de Valencia, porque tras denunciar una serie de irregularidades a sus superiores, le amenazaron con matarle, entonces tuvo que venirse a España, ¿no? En esas irregularidades que denunció, creo recordar que fueron en el año 2014, es decir, cuando Pablo Iglesias empezaba a hacerse conocido aquí en España, las irregularidades fueron denunciadas antes de que se hiciera conocido, ¿no? Pero fue en ese mismo año, coincide en el tiempo. Esas irregularidades constan, entre otras cosas, de una denuncia de cómo el alto cargo militar tiene conocimiento de que Evo Morales está financiando a una serie de personajes españoles para fundar un partido político, ¿no? Y que ese dinero procede, entre otras cosas, del narcotráfico, ¿no? Pero en ese informe, donde el alto cargo militar, el general Cardona, informa a sus superiores, dice claramente cómo esa financiación, el objetivo de esa financiación es trasladar a Europa la ideología de la izquierda en Sudamérica, del socialismo del siglo XXI, que ellos llaman, ¿no? Por lo tanto, todo el nexo económico que Podemos ha tenido con Bolivia, principalmente llevado a cabo a través de la fundación sobre la cual prestaban asesoría jurídica, el objeto de esos pagos eran trasladar la ideología que ellos llevaban a cabo en Bolivia y en Venezuela y en Cuba a España. Por lo tanto, es evidente, ellos recibían dinero a cambio de fundar un partido político con exactamente la misma ideología. Sí, lo recordamos en el principio de la era de Hugo Chávez, cuando se discutía esto en Caracas y en otras ciudades del país, así como también fue objeto de discusión en las reuniones que se tenían en los grupos del ALBA, que era muy famoso para la época. Alejandro, quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en Sin Filtros. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer como siempre. Bueno, y seguimos en contacto y mucho éxito con el próximo documento que yo sé que vas a presentar y que seguro va a tener un gran impacto en América Latina. Mil gracias. Gracias, un placer, os mando un abrazo. Y ahora vamos a darle la bienvenida a otro colega periodista. Él es el corresponsal para América Latina del diario El Universal de México. Estamos bienvenido, José Meléndez. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Sin Filtros. Muy buenas tardes aquí desde San José de Costa Rica, a Maybor, a Luis, y muy interesante el programa, lo he venido siguiendo. Muchísimas gracias a ti. Quiero de verdad escuchar tu opinión sobre lo que está pasando en Colombia. Sé que has estado monitoreando la situación y bueno, para nadie es un secreto que Colombia está bajo ataque asimétrico, según los expertos, y hay varias fuerzas que están peleando, entre ellos los magos de la desinformación. Adelante, José. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, el archipiélago de conflictos colombianos tiene puntos cruciales. Uno, no es casual que todo este estallido que se produjo a partir del 28 de abril por la propuesta
que se ha coincidido, los más distintos analistas coinciden que fue inoportuna de parte del gobierno de Duque de lanzar una reforma tributaria en unas condiciones de postración del país a causa de la pandemia del coronavirus, con una gran cantidad de tensiones políticas internas, la figura controversial en el centro del expresidente Álvaro Uribe. Bueno, y si a esto se le suma, recordemos, recientemente, 21 de marzo, estalla una situación muy crítica en la frontera entre Colombia y Venezuela. Porque esto es parte de todo el escenario. Bueno, la semana pasada el Ministerio de Defensa de Colombia dijo claramente que en las manifestaciones, en las protestas, en las distintas ciudades colombianas están involucrados terroristas, fue el término que utilizó, de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, la última guerrilla comunista colombiana, bueno, de disidencias de las FARC, grupos criminales. Bueno, este es el mapa que estamos, o este es el escenario que estamos viendo en la frontera entre Colombia y Venezuela. Se habla ya más de 6.000, 7.000 venezolanos que han debido huir de esa zona, de ese teatro de conflicto militar, porque, bueno, están huyendo de la violencia, son desplazados de conflicto, de una situación armada. Obviamente que califican como, obviamente que refugiados porque huyen de una situación de la que ellos no son responsables. Bueno, y a esto se le suma un par de factores esenciales. Tengo confirmado directamente de fuentes de Colombia y de Cuba que 4 emisarios del Vaticano y de las Naciones Unidas han estado en las últimas semanas, quizá meses, suman ya semanas que suman meses, en negociaciones directas con la Comandancia General del ELN que están viviendo en La Habana. Y la intención es reanudar las negociaciones entre Bogotá y el ELN, entre el gobierno de Duque y el ELN, que recordemos fueron suspendidas en enero del 2019 a propósito del atentado terrorista contra la escuela de policía, los cadetes que murieron, 22 cadetes, en un atentado con un carro bomba en Bogotá. Ahí inmediatamente el presidente Iván Duque suspendió las negociaciones de paz que realizaba, que venía llevando a cabo con el ELN. Bueno, hay una gestión que viene realizándose, lo tengo confirmado, de parte de los dos fuentes, desde La Habana y desde Bogotá, en donde los emisarios han estado tratando de acercar posiciones. Coincidentemente, el domingo pasado, el presidente Iván Duque anuncia la disponibilidad de reanudar estas negociaciones. Pero en este escenario se da la expulsión la semana pasada de un diplomático cubano de Bogotá al que venía siguiendo la inteligencia colombiana desde hace varios meses y que lo iban a expulsar porque esa costumbre que es típico del gobierno cubano. A ver, un diplomático cubano sí puede venir a Bogotá y a hablar sobre las maravillas del sistema político en Cuba y a reunirse con opositores en las universidades, en centros de estudio y a compartir con diversos puntos de opinión, pero un diplomático de América Latina no puede ir a una universidad de La Habana a hablar de democracia o reunirse con opositores en La Habana, no puede reunirse con disidentes, no puede reunirse con periodistas que no pertenecen al oficialismo cubano. Entonces, este diplomático que tiene una interesante carrera en comunicación y en relaciones internacionales en la Cancillería cubana, bueno, fue expulsado. Él iba a ser expulsado desde antes, se planeaba su expulsión para diciembre, cuando Colombia, recordemos, expulsó a 2 diplomáticos rusos por estar involucrados en cuestiones que no correspondían a su investidura diplomática. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un escenario en donde confluyen Cuba, Venezuela, como actores fundamentales de una crisis que además se le suma toda la hoguera interna socioeconómica, política colombiana, cifras oficiales
del aparato estadístico estatal colombiano hablan de un incremento de la pobreza, de lo que llaman la pobreza monetaria y de la pobreza monetaria extrema. Entonces, a raíz, esto agravado por el coronavirus. Entonces, si a esto se le suma elementos de impericia, evidentemente, en el manejo político de parte de Duque, evidentemente, bueno, tuvo que dimitir su ministro de Hacienda, una pieza clave, un alfil clave en el ajedrez de Duque. Esto demuestra que la situación es muy sensible. Yo escribí esta semana un artículo hablando con jóvenes líderes opositores colombianos, en donde dicen que hay un hashtag o hay una tendencia, hay una cosa en las redes sociales, más que cosa, un mensaje en las redes sociales, que es Chao Duque, anticipar elecciones. Esto es un asunto que demuestra varios factores. Un ganador, bueno, no sé quién es un ganador en este río revuelto en donde ya se habla de varias decenas de muertos, centenares de heridos, presos, se habla de más de 300 desaparecidos, insisto, no tengo confirmación independiente de estos 300 desaparecidos. Coincido con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, que hablar de desaparecidos en esta turbulencia en las calles sin tener una confirmación es muy delicado, porque la palabra desaparecido toca las fibras más sensibles en países como Colombia, obviamente, pero también en países como los del Cono Sur, incluso como en México, y sin la menor duda en Centroamérica. Entonces, el abanico de las situaciones políticas en Colombia es muy delicado. El día lunes hubo una reunión que primero dijeron fue un inicio de negociaciones con el Comité Nacional de Paro, pero que al final de cuentas el gobierno la presentó solo como un encuentro, entre cito comillas, y las abro y las cierro, exploratorio. Era un primer encuentro. Hay también un factor interesante. El mismo Comité Nacional de Paro no tiene control nacional del paro. Y hay tendencias que se le han ido desprendiendo a este comité y que no tiene, que tampoco tiene la total representatividad a la hora de negociar. Entonces, la situación es bien sensible. Duque intentó primero negociar independientemente, por un lado con sindicatos, por otro con los patrones, por otro con estudiantes, por allá con indígenas. Bueno, no lo logró, no tuvo ningún efecto, no logró. Después intentó descentralizar la negociación y tratar de que las negociaciones fueran por los departamentos, que es lo que en otros países se conocen como los estados. Bueno, y entonces concederle o atribuirle a las gobernaciones y alcaldías poder de negociación para sentarse a negociar con estos diferentes sectores que están en las calles protestando. Bueno, el problema es que el conflicto no es contra las gobernaciones ni contra las alcaldías. El conflicto es directamente contra el gobierno de Duque. Y eso es lo que está en la mesa en este momento, en un escenario violento, sangriento, que se agrava, insisto, con el problema del transporte. Ya hay escasez de alimentos y de artículos básicos en algunas ciudades de Colombia, y muy lamentable, no se han podido trasladar miles de vacunas que necesitan ser aplicadas en distintas ciudades y que por los tranques o por los bloqueos callejeros no han podido ser transportadas. Eso es un primer acercamiento, Maybor y Luis, a este nuevo incendio en América Latina, porque esto es parte, recordemos, 2019 ya hubo severos disturbios en Colombia, como los que se registraron en Chile y en Ecuador, con una factura que era común a los tres países, que es injusticia social. Sí, a lo mejor Colombia llegó a la paz, pero la factura de la justicia social sigue pendiente, ¿verdad? Y además con un vecino deseoso de que la situación en Colombia sea caracterizada por la palabra incendio. Sí, de verdad que la crisis en Colombia se aprieta y continúa. Hoy tuvimos la oportunidad de escuchar al jefe de la diplomacia colombiana en los Estados Unidos
señalando que hasta el momento ellos no tenían evidencia de la existencia de desaparecidos. Creo que este tema hay que tocarlo con mucho cuidado porque tiene un significado y un peso muy importante en muchos países de América Latina, tal cual lo estaba explicando José. Adelante, Luis. Sí, desde luego, lo primero es decir que, que si hay algo que se ajusta a lo que mucha gente cercana que tiene familiares en Colombia y demás nos transmiten es incertidumbre. Y claro, hablando de, como muy bien decía Maybor, de desaparecidos, es la peor de las incertidumbres, porque vemos un escenario que es verdaderamente lamentable. Bueno, mi pregunta va un poco acerca de la estabilidad, sin poder adivinar el futuro, pero la estabilidad que ahora mismo tiene Duque, porque hemos visto que hay una reclamación por parte de los manifestantes que es satisfecha. O sea, en una primera instancia piden esa rebaja, esa vuelta atrás, desandar en esa reforma fiscal, se desanda. Pero no se cortan las manifestaciones. ¿De acuerdo? Siguen adelante, siguen con todo lo que conllevan, hay dimisiones, se pone a negociar con los manifestantes. Hemos visto ese hashtag de Chao Duque, hemos visto también la reclamación de esa dimisión de Duque, los manifestantes reclaman, entonces claro, en un momento dado vemos que hay un juego, hay un equilibrio, hay una cesión importante por parte del poder. ¿Estaría realmente en esa tesitura de qué verosimilitud, qué tan cerca está de esas elecciones? Porque no creo que dimita Duque. Claro, es muy difícil pensar que Iván Duque vaya a tomar la decisión hoy de renunciar a su cargo. Las elecciones próximas, en la primera ronda de las elecciones de Colombia son en 2022 en mayo. Está exactamente dentro de un año va a ser la primera ronda. Eso es un elemento que nos sirve para plantear las perspectivas del problema colombiano. Eso por un lado. Segundo, hay una campaña, los partidos están en campaña y creo que más bien voy a decir otros términos. Los partidos nunca dejaron de estar en campaña y ustedes lo saben muy bien. En estos países, hoy el que se acuesta como presidente, el que se levanta como presidente electo, todos los derrotados ya están frotándose las manos para seguir nuevamente en campaña y eso es lo que hace también, provoca un problema de gobernabilidad en estos países. Y lo que está hoy también en juego en Colombia es la gobernabilidad. O sea, el presidente Duque no tiene la capacidad en estos momentos de concertación para decir, bueno, aquí va este país, yo voy a ceder. Bueno, la retirada del plan fiscal o la reforma tributaria, Luis, eso fue una demostración de que la calle podía obtener, que desde la calle se podían obtener resultados. La calle habló y la calle arrojó resultados. El primer resultado fue el de la derrota de la reforma tributaria, que el presidente se vio obligado a retirarla de la corriente parlamentaria, de la discusión entre los legisladores, senadores y diputados en un país bicameral. Y entonces, eso es el problema. Entonces, bueno, eso le dio, no voy a usar una palabra que ha sido es muy peligrosa para la situación en Colombia, pero bueno, eso le dio gasolina a la calle para seguir avanzando en sus reclamos. La calle se sintió fuerte y dijo, bueno, desde aquí podemos lograr muchos resultados. Y en términos reales, la gasolina prendió. Obviamente que hay que diferenciar entre lo que son digamos, lo que en las sociedades civilizadas de tolerancia, como lo conocemos como reclamos justos, el derecho de la manifestación callejera, que no lo hay en Cuba o no lo hay en Nicaragua y casi que ni en Venezuela, el derecho al reclamo, el derecho del sindicalista de pararse en un medio de comunicación y decir, este gobierno estoy en contra porque los salarios no alcanzan para vivir, porque el costo de la vida es insoportable. Bueno, eso se puede ver en Colombia y eso es una situación que hay que defender bajo el concepto de la tolerancia democrática. Pero ¿qué es lo que sucede? En este río revuelto hay pescadores que están interesados en provocar y en
Bueno, hemos visto las imágenes de cómo han estado incendiando unidades policiales en diversas partes de Colombia. El último informe que yo tuve el viernes de la semana pasada hablaba de 24, 25 estaciones policiales, que los policías tuvieron que salir huyendo porque los rodearon y les prendieron fuego a las estaciones y casi, bueno, casi quedan calcinados. Entonces, es muy sensible. El plan tributario lo retiraron, pero no quitó la protesta callejera. Voy a poner un ejemplo. Daniel Ortega en Nicaragua en abril del 2018, cuando salió las manifestaciones opositoras a protestar en contra de la reforma a la seguridad social en abril de 2018. Bueno, pocos días después, Daniel Ortega también retiró la reforma social. Y no, la reforma social solo fue el detonante para un reclamo superior y mayor y con otras demandas y requerimientos que todavía sigue sin apagarse ese incendio. Más bien, por el contrario, es un asunto que está sometido a una severa tensión política y socioeconómica en Nicaragua. Bueno, esto del retiro de la reforma tampoco apagó aplacó la situación, más bien generó más dificultades. Insisto, la calle obtuvo un triunfo y la calle se sintió envalentonada, para decirlo en términos de mi abuela, cuando decía, cuando ocurrían situaciones de este tipo. Esa es la realidad, Luis y Melbourne. Es muy peligroso en el sentido de que en cuanto a la estabilidad y el futuro del gobierno de Duque, bueno, no sé si ese Chau Duque va a ser un asunto realmente premonitorio. José, había una posición que se esperaba por un tiempo, pero que llega ahora, justo cuando está en llamas Colombia, cuando las instituciones democráticas colombianas están siendo atacadas por diversas fuerzas y que los colombianos están sufriendo una guerra de desinformación importante que lo hace inclusive un objeto de estudio. Pero en paralelo sale el Papa Francisco a anunciar que está conversando y que hay unas negociaciones previstas con el régimen de Nicolás Maduro. Y por otro lado sale el señor Juan Guaidó, reconocido por varios países como presidente, señalando que ciertamente hay una disposición para negociar con el régimen de Maduro y que hay un cierto consenso para una serie de acciones que se van a tomar que conllevarían a unas elecciones libres y transparentes vigiladas por la comunidad internacional. Lamentablemente, mucha gente en Venezuela y fuera de ella no cree, porque Nicolás Maduro, a través de una asamblea nacional írrita e ilegal, acaba de nombrar un Consejo Nacional Electoral que no ha sido aceptado y que la mayoría de los venezolanos conoce como cero parcial, es decir, imparcial. Esos son entregados, hay historias que los muestran vinculados a el régimen de Nicolás Maduro y bueno, no se cree, pero el Vaticano ahora es el que tiene la batuta. Los Estados Unidos ha cedido, al igual que la Comunidad Europea, y pues se espera que vayan a haber negociaciones con el régimen. Lo que sí no cree mucha gente es que el régimen vaya a caer, sino que va a vestirse con metamorfosis producto de unas elecciones que a lo mejor va a intercambiar con algunos líderes políticos, pero la naturaleza del régimen pareciera que va a quedar intocable. ¿Qué es lo que tú crees al respecto? Yo considero de que esto es simplemente oxígeno que tanto está haciendo falta en Brasil para atender este problema de la pandemia. Bueno, es lo que gana Nicolás Maduro es oxígeno, gana tiempo, lo ha demostrado. Veamos el almanaque. 2016, me acuerdo perfectamente estando yo en Caracas y que Enrique Capriles y todos los de la Mesa de Unidad Democrática presentaron toda la documentación y las firmas y los documentos necesarios para el referendo revocatorio y nunca se hizo. Vinieron otras elecciones, declararon en desacato a la Asamblea Nacional Legítima electa en las elecciones de diciembre de 2000
15, después vino la Asamblea Constituyente, en fin, vino un paquete de medidas en donde el gobierno jugó en República Dominicana en negociaciones, jugó en Oslo, estuvo yendo y viniendo de un lado para otro José Luis Rodríguez Zapatero, y que hay que tener un paréntesis con respecto a Rodríguez Zapatero. Estará llevando los documentos de Rodríguez Zapatero para pedir la extradición de Leopoldo López, ahora que ya ayer la pidió y lo anunció en la Cancillería de Caracas. Es interesante dónde queda la credibilidad de un elemento negociador como se ha dado en autoproclamar José Luis Rodríguez Zapatero, en el momento en cuando se quieren gestar las condiciones mínimas necesarias para una negociación, sale de Caracas pidiendo la extradición de una de las 5 o 6 personas más importantes de la oposición política cubana, perdón, venezolana, fuera de Venezuela, como es Leopoldo López. Entonces, bueno, juegan con varias cartas. ¿Por qué? Porque son jugadores muy duros, que aprendieron a este juego en La Habana. La Habana tiene 62 años de estar peleando y de ser un jugador duro, y de haber aprendido a negociar con su principal enemigo, que lo tiene a muy pocas cuadras, ahí a 150 kilómetros al norte de Estados Unidos. Entonces ellos están curtidos en la negociación dura y saben lo que es oxigenar, ceder. Esto de Venezuela tiene que ver con lo de Colombia directamente. Esto tiene que ver con lo de Colombia. Venezuela pasa por Colombia y Colombia pasa, la paz completa de Colombia definitivamente que está en juego en todo este asunto. Entonces, bueno, ¿cuál voluntad se puede pedir cuando, insisto, hubo negociaciones en República Dominicana secretas, hubo negociaciones en Oslo también bajo el total sigilo, y no pasó nada? Pero sí, lo único que pasó fueron los meses, y hubo que irle quitando páginas al almanaque, y van pasando los meses, no va ocurriendo nada en la realidad. Y Maybor y Luis y todas las personas que nos están escuchando y viendo, mientras tanto, el deterioro, el menoscabo a las condiciones de vida de los venezolanos se agrava día con día. Recibí un día de estos los informes de la inflación, y hay un dato interesantísimo. ¿Cuánto cuesta la canasta básica tecnológica, digamos, para poder no tener que ir a clases presenciales y por la situación de la pandemia? Bueno, son como 35 salarios mínimos, y a esto se le suman los montón de salarios que hay para la mínima alimentación familiar. Entonces, eso es lo único que avanza lamentablemente en Venezuela, es el deterioro total de los millones de venezolanos que cada día no tienen posibilidades de cumplir ni sus 2 o 3 tiempos de comidas. Y mientras tanto, las negociaciones Vaticano, Casablanca, Washington, La Habana, y no pasa nada. Estos son bombas de tiempo que no estallan, que simplemente las inflan y las desinflan, y no pasa nada por una sencilla razón: no hay voluntad política del gobierno de Nicolás Maduro, del gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro, de avanzar. No están dispuestos a ceder el poder. Voy a citar una frase de Tomás Borges, comandante de la Revolución Sandinista, ya fallecido, el último consejo que le dio a Daniel Ortega antes de morir: podremos perder todo, se podrá perder todo, menos el poder. Ahí está planteado la realidad. No hay voluntad para ceder ni para cambiar. Está de acuerdo esas frases. Adelante, Luis. La verdad es que es una exposición que es una dosis de realidad brillantemente expuesta. Muchas gracias. No, es la verdad, es la verdad. Después de escuchar todo esto, la pregunta es más que obvia. ¿La comunidad internacional ha fracasado en el intento de mejorar cualquier intento de normalización de la vida venezolana, y ahora mismo al venezolano le queda algún aliado dentro de esa comunidad?
Bueno, Colombia demostró este año y el año pasado que es un aliado valioso para, para los migrantes, para el éxodo, para la diáspora venezolana. Le abrió las puertas, le garantizó, hombre, por lo menos acceder a la seguridad de un país que no es seguro, pero bueno, le dio condiciones mínimas migratorias, le prometió vacunas contra el COVID-19, en fin, Colombia ha pagado una cuota muy alta de sacrificio porque son casi 2 millones, 1.800.000, más casi 1.900.000 de venezolanos. Esa es la cifra, digamos, la cifra blanca que tenemos, pero hay cifras oscuras que no se conocen. ¿Por qué? Por la misma dinámica de la migración, por la misma dinámica de la violencia fronteriza que existe entre Colombia y Venezuela. Bueno, y después hay otros actores importantes en América Latina, como es, por ejemplo, los países que están dándole acogida y que todavía, por ejemplo, Costa Rica, les hablo desde Costa Rica, en otras condiciones y en otra situación, otro país hubiera puesto requisitos migratorios, visa, no sé. No, Costa Rica más bien aflojó, en algún momento del año pasado aflojó bastante los requisitos, pero mínimos, muy básicos, francamente, un pasaporte que sea verídico, alguna situación más, para aceptar a esta gente cuya única salida, Luis, es huir. A ver, en Cuba hay un viejísimo refrán en la época de los principios de la revolución que decía, y que sigue siendo cierto, es muy duro lo que voy a decir, en Cuba se nace, se crece, se desarrolla y se migra para Estados Unidos. Bueno, porque no hay oportunidades. Ojalá que eso no sea el destino del destino de Venezuela, porque yo veo, insisto, pasan los días, las semanas, los meses, los años, y la situación no cambia, Maybor. Es una situación muy lamentable, y lo que sí cambia día con día es que cada vez cuesta más conseguir el, la alimentación básica. Y lo estamos viendo también hoy en Cuba. Hablé ayer a La Habana y la situación es sumamente grave. Es otra mezcla de represión. La represión que está ocurriendo en estos días en La Habana es impresionante. Todos los días hay problemas. ¿Por qué, Luis? Por la misma situación que la gente no tiene que ir para decirlo, para recorrer, para conseguir arroz, frijoles y pollo y huevo, tiene que darle la vuelta casi que a La Habana para medio conseguir un poquito. Y entonces las tensiones en las filas, en las colas, y llegan los policías, la gente insulta al policía, el policía llega a reprimir, entonces aparece alguien con una pancarta diciendo libertad para Cuba, fin a la represión, la policía se le tira, tengo imágenes de eso, la policía se le tira, y la gente reacciona a favor del tipo que salió con la pancarta a pedir libertad. Bueno, ese tipo está en la cárcel y condenado a 8 o 10 años de prisión. Esa es la realidad, eso es lo que tenemos en estos países. Y bueno, vemos cómo se copian y cómo se asemejan, están prácticamente clausurando el periódico El Nacional de Caracas. Luis Otero, el director, me decía, bueno, sí, nos quitarán todo. Bueno, es probable que a raíz de este juicio contra el periódico El Nacional se apodere, el régimen venezolano se apodere de las instalaciones. Bueno, nos van a quitar todo menos las ansias de libertad. Es muy cierto. Bueno, en Cuba, el capítulo de los medios de comunicación en los años 60, el diario La Marina, que era el gran periódico referente en La Habana y en Cuba, también fue clausurado. Entonces esto fueron ahogando las voces de la mínima posibilidad de reclamo. Es decir, se apagan estas voces y lo que queda es el verticalismo totalitario, autoritario, y es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eso es muy lamentable. Es cierto que estoy describiendo una realidad muy dura, pero eso es mi obligación como periodista, es ceñirme a los hechos, y ahí están planteados. Así es, no nos queda otro remedio que justamente reflejar la realidad, y para eso hemos invitado siempre a José para que él nos comente su visión sobre lo que está pasando en América Latina.
Otro día, José, vamos a hablar sobre El Salvador, porque ya hemos llegado al final de esta emisión del día de hoy. Quiero agradecerte tu participación en Sin Filtros y sin duda alguna, en los próximos días te llamamos entonces para ver el nuevo modelo de neoautoritarismo de Nayib Bukele. Muchísimas gracias a tus órdenes, a Melbourne, a Luis. Y termino con una frase. Bueno, en El Salvador se están comprando los 100 números de la rifa y se la van a sacar. Y se la van a sacar, pero en términos negativos para un país que hace apenas menos de 30 años estaba sumido en una guerra civil que costó 80,000 muertos. Es un retroceso lo de El Salvador. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes como siempre. Muy buenas tardes. Muy buenas noches, José. Un gran saludo. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Luis, ¿qué te pareció esto? La verdad es que cuando se hace una revisión sobre los graves problemas que hay en América Latina, no nos queda sino seguir fuertes en la lucha por la libertad y la democracia y tratando de concientizar a la gente sobre el fenómeno del neoautoritarismo. Así es, así es. Cuando todo está perdido, pues por lo menos que sirva el ejemplo. Y bueno, la realidad es la que es y tenemos que aprender de ella. Ojalá no sea cierto esto de que nadie aprende por boca ajena y tengamos el suficiente criterio como para aplicarnos el cuento todos. Y es una de las grandísimas ventajas de esta era que tenemos, que con 2-3 clics de ratón uno puede acceder a un montón de información y puede ver las consecuencias de determinadas políticas. Así es, por eso los invitamos a seguirnos en Sin Filtros. Recuerden que estamos bajo una especie de ataque de censura. Ahora nadie se entera cuando tenemos nuestros vivos. Hoy seguramente las personas no vieron que estábamos en vivo o que tenemos un programa todas las noches porque prácticamente nos están desapareciendo. Pero nosotros vamos a seguir trabajando para ustedes, para llevarle información día a día. Sí, realmente es muy sencillo porque el censor lo tiene muy difícil. Si ustedes le dan like y si ustedes comparten estos vídeos, el censor no puede hacer nada. Así que nos aparece como una figura que tiene mucho poder, pero realmente si hacemos un poquito de esfuerzo por tumbar, pues no puede hacer nada. Sí, y compartan el contenido, es decir, los enlaces con sus amigos y contactos. Y de esa manera vamos a seguir manteniendo esta ventana y también Libres 2.0 abierta para ustedes, para llevarle información sin tener una agenda oculta. Queremos darle las gracias a todos nuestros moderadores que han estado trabajando pero allí a montón con los que participan en nuestro superchat. Muchísimas gracias a Finky, Anesta, Tamaris López, a Migdalia Chirinos y a Loli Espinosa por ayudarnos a mantener el chat, pero muy bien moderado. Así es, pues muchas gracias, que siempre están ahí trabajando y vigilando que haya buen ambiente. Y que los bulos no ataquen tanto. Claro. En estos días tuvimos un programa sobre Bukele y hubo un ataque de bulos increíble. Todavía creo que estamos sufriendo de esos ataques de bulo. Ahí sí que nos consiguen rapidito. Pero bueno, nos despedimos hasta mañana. Tenemos un programa de seguridad sin filtros, especial sobre el ataque que está sufriendo nuestro amado Israel por parte del grupo terrorista Hamas. Así que Joseph Humaire nos va a dar los detalles y su visión sobre lo que está ocurriendo en Israel. Pues muy recomendable porque si hay algo verdaderamente atroz es la grandísima campaña de medios en todos los formatos posibles y a mi juicio verdaderamente inexplicable que están, lo he repetido en varios sitios, que están desde hace décadas blanqueando el terrorismo de Hamas y criminalizando la autodefensa de Israel. Y es una cosa que no se puede llegar a entender. Porque esto no es un partido de fútbol, aquí hay vidas, son países. Y dices, ¿cómo puede haber alguien que se venda o que caiga tan bajo? Y tenemos un problema grande porque la mayoría, hay mucha gente, yo hablo por España, que tiene ese sentir de que hay algo que no funciona aquí, que no, Israel debe ser malo por algo.
y adiós. Ahí se acabó la discusión. Y bueno, afortunadamente la gente pues reacciona cuando les pones la realidad y la verdad, pero cuesta trabajo, ¿eh? Porque hay décadas y décadas y décadas de desinformación. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión. Nos despedimos hasta mañana, recuerden, con Joseph Yumaire en Seguridad Sin Filtro. Luis, buenas noches. Buenas noches.